El horror de la hiperconciencia no es ver demasiado el mundo, es verse demasiado a uno mismo. Dostoyevsky predijo lo que hoy la neurociencia confirma: sobrepensar, analizar cada pensamiento y caer en la parálisis por análisis destruye el espíritu. La falta de acción convierte la mente en una prisión. Supera la depresión, el ego y la rumiación mental con disciplina y desarrollo personal. No seas un observador de tu vida. Busca la virtud y la auténtica vitalidad. Sostener un exceso de lucidez puede convertirse en la prisión mental más devastadora para un hombre. Decía Fyodor Dostoyevsky que ser demasiado consciente es una verdadera enfermedad. En su célebre obra Memorias del subsuelo, el autor ruso expone el delirio al que cae un individuo cuando su vida es completamente secuestrada por la hiperconciencia. Ese análisis minucioso y desmedido de cada impulso, cada motivo y cada pensamiento que cruza por su mente. Este hombre del subsuelo se concibe a sí mismo como un enfermo al sufrir profundamente por entender su miseria, pero al mismo tiempo se descubre incapaz de cambiarla, quedando destinado a un castigo perpetuo, porque cuando el don de pensar y razonar se transforma en un impedimento real para actuar, el hombre se niega a vivir y se conforma únicamente con observar. La parálisis por análisis destruye el espíritu. ¿Y qué mayor castigo existe que estar vivo sin realmente vivir? En esta entrega abordaremos la desgracia de ser demasiado consciente. Dostoyevsky poseía un talento extraordinario para plasmar en el papel el agónico sufrimiento de sus personajes. Si bien cada obra literaria escrita en la historia refleja un pequeño fragmento de nuestra humanidad, sus relatos abordan un dolor particular, un dolor metafísico, una angustia paralizante producida por el acto de sobrepensar a través de obras universales, como Memorias del subsuelo, Crimen y castigo o Noches blancas. El lector puede identificar en las palabras la profunda amargura que experimenta el personaje principal al ser demasiado consciente de sí mismo, consciente de sus emociones, de sus pensamientos, de sus pecados y de sus propios delirios. De las 800 páginas que componen el libro Crimen y castigo, se puede afirmar que el 80% de la trama está centrada en el tormento que persigue a Raskolnikov por el desagradable crimen que cometió. Su castigo no radica en la consecuencia legal, ni en la desaprobación de sus seres queridos, ni en la privación de su libertad física, sino en la desgracia de ver cómo la culpa lo carcome por dentro sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Raskolnikov es descrito como un individuo que siente de manera sumamente profunda, aunque desprecia al hombre común y corriente y se considera a sí mismo un ser extraordinario, no logra dejar de sentir, ver y analizar cómo su propio intelecto y su grandeza son fielmente desperdiciados por él mismo. Él representa la personificación exacta de un alma que intenta huir desesperadamente de sí misma, pero no logra conseguirlo. Permanece estancado, embrutecido por la pasividad y, por supuesto, la conciencia de su pecado produce una somatización que convierte su existencia en un auténtico infierno. No solo es perseguido por su propia conciencia, sino que su cuerpo físico deja de responder. El cuerpo paga la factura de la mente. En Memorias del subsuelo, Dostoyevsky describe lo que para muchos representa una realidad agridulce, la excesiva conciencia de nuestra existencia. Resulta agridulce porque, si bien la mayoría de nuestros procesos psicológicos ocurren en un nivel inconsciente, de no ser por la conciencia, no podríamos experimentar vívidamente la realidad, contemplar un atardecer o cuestionarnos sobre la existencia de lo divino. Sin embargo, es también a través de esa misma conciencia que emerge una exagerada preocupación por cuestiones elementales, ahogando la vitalidad de nuestro espíritu con un mar de análisis y preguntas sin respuesta.
El pensador ruso predijo en sus historias lo que hoy la neurociencia confirma con precisión. Cuando la red neuronal por defecto, la estructura cerebral encargada de la autoconciencia, se encuentra sobrecargada de actividad, lo que antes era insignificante y no estaba relacionado con el yo, se convierte de inmediato en un problema del yo. Algo tan simple como una oración, un mensaje de texto o un gesto cotidiano se transforma, para la mente hiperconsciente, en un tablero de misterios que debe ser atendido y resuelto al instante. Si en un estado normal, la conciencia reflexiona continuamente sobre lo que haces y en cómo afectas al entorno, cuando esta red neuronal se sobrecarga, la tendencia a personalizar cada evento incrementa exponencialmente. Al aumentar la atención del ego en el yo, crece drásticamente la necesidad imperiosa de responder cada pregunta, cada incógnita y cada acertijo. Se busca descifrar compulsivamente cada gesto, cada silencio y cada sonrisa. Las respuestas, naturalmente, nos ofrecen una sensación de orden, o por lo menos la ilusión del orden. Y es a partir de esas respuestas que intentamos darle un sentido a nuestra existencia. No obstante, cuando estas explicaciones se buscan de manera excesiva, no solo se agotan recursos cognitivos innecesariamente, sino que se tiende a asumir dilemas y problemas que no corresponden. Surgen explicaciones narcisistas que intentan dar sentido al mundo, pero que no son necesariamente correctas. Las necesitamos para justificar el sufrimiento, aunque ciertamente se encuentren alejadas de la realidad. De acuerdo con la neurociencia moderna, existe una correlación directa entre la depresión y la hiperactividad en la red neuronal por defecto, ya que el pensamiento excesivo constituye uno de los síntomas más comunes de este trastorno. Por ello, no resulta extraño que la mayoría de los personajes escritos por Dostoyevsky desplieguen conductas y patrones de pensamiento que sugieren depresión. Tampoco resulta extraño que la persona excesivamente consciente acentúe gradualmente la incapacidad de disfrutar de forma espontánea la vida. En ese estado, todo es calculado, analizado y dirigido al único propósito de saber. La trampa del ego. Esa es la trampa del ego: hacernos creer que necesitamos saber obligatoriamente, que debemos descifrar aquello que no se dice en voz alta, pero jamás nos instruye a cambiar, limitándose únicamente a atormentarnos con el conocimiento abstracto. El autor del libro de Eclesiastés señala con franqueza que a mayor sabiduría, mayores problemas, y que a mayor conocimiento, mayor sufrimiento. Una persona demasiado consciente de sí misma puede observar en su interior sus propios demonios, sus intenciones, sus más puros y nobles deseos, su anhelo de ser valiente y sus oscuras fantasías, para luego quedarse paralizada en la observación, analizando y conociendo, sin dar jamás un paso hacia adelante. Puede reconocer perfectamente sus talentos y virtudes, pero nunca cultivarlos en la práctica. Puede señalar sus defectos y vicios, pero jamás cambiarlos. Puede ser consciente de su propia incongruencia y, aún así, justificar y encontrar razones para mantenerse en ella. Pues el ego es increíblemente astuto y nos paraliza de forma brillante, entregándonos un cierto grado de satisfacción al no hacer lo que debemos hacer. Es una satisfacción leve y mundana, pero suficiente para inmovilizarnos, haciéndonos creer que nos está tranquilizando. Resulta preferible evitar la responsabilidad de actuar que lanzarse al río y comenzar a nadar. Ese es el gran problema de ser demasiado consciente. Ese es el dilema del hombre del subsuelo: llegar a conocerlo todo sin tener nunca la valentía de actuar. En mi caso personal, no me considero un hombre de acción directa. Soy más bien un hombre de pensamiento, y esa representa mi bendición y mi maldición. Sé perfectamente que tengo que actuar y encontrar un equilibrio entre el pensar y el ejecutar, pero no siempre lo consigo. Mi ego encuentra razones sofisticadas
para no hacer lo que debo hacer. Poseo el don de observar lo que quizás no todos logran percibir. Sin embargo, cargo también con la desgracia de no ejecutar lo que otros logran realizar sin vacilar. Puedo pasar horas sentado en una cafetería, escribiendo mis pensamientos, descifrando mis temores y plasmando mis más profundos deseos, pero la cantidad de acciones ejecutadas, en comparación con las horas de introspección, simplemente no resulta proporcional. La introspección sin acción produce estancamiento, y ahí reside la ironía. Yo sé que la acción es lo que realmente nos mueve. La vida misma es acción pura. No existe átomo ni partícula que no se encuentre en constante movimiento. No hay célula ni planeta que no esté en acción. Desde la concepción hasta la muerte, todo constituye un flujo continuo de movimientos, acciones y consecuencias, de causas y efectos sucediéndose uno tras otro. Incluso en la muerte, el cuerpo se descompone y el espíritu asciende. No existe un solo momento en la vida donde no exista acción, y aún así, la conciencia me paraliza, me atormenta y me condena. Por esa razón, afirmaba Dostoyevski que ser demasiado consciente es una enfermedad, porque te inmoviliza, aun cuando tu ferviente deseo es vivir. El verdadero horror de la hiperconciencia no es ver demasiado el mundo exterior, sino verse demasiado a uno mismo. Por esta razón, se vuelve un imperativo morir a uno mismo, morir al ego astuto que nos crucifica con placeres inmediatos y morir a todo lo que nos abstiene de crecer, cortando las conductas, pensamientos y creencias que sabotean nuestra plenitud. En última instancia, eso es lo que todos buscamos, aunque casi nadie sepa realmente cómo lograrlo: vivir plenamente. Decía Facundo Cabral: qué extraña criatura es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Creo en lo más profundo de mi corazón que no existe persona en este mundo que no anhele una vida digna de ser vivida. Lo irónico es que ninguno sabe a ciencia cierta cómo vivir. El ser conscientes es una cualidad inherentemente humana. Aunque existen animales que demuestran una extraordinaria inteligencia, no hay evidencia de autorreflexión o autoconciencia en el reino animal. Un chimpancé, por lo que sabemos, no se sienta a reflexionar sobre cómo fue su día, ni aprecia la complejidad de una sinfonía de Beethoven, ni puede contemplar la genialidad manifestada en una escultura de Miguel Ángel. El hombre, por otro lado, no solo percibe estímulos visuales o auditivos, sino que los puede contemplar, sentir, analizar y juzgar. El sonido de las finas gotas de agua, impactando la tierra en un domingo lluvioso, nos transporta a una dimensión donde la calma y la tranquilidad se apoderan temporalmente de nuestro estado anímico. No estás simplemente procesando información, la estás viviendo. Eres capaz de encontrar patrones, organizar conceptos y apreciar distintos matices, creando la ilusión de la realidad en la que habitas. Puedes incluso cuestionar la forma en que percibes tu realidad. Gracias a la conciencia, puedes dudar de tu propia existencia, preguntarte sobre el sentido de la vida o evaluar la moralidad de tus acciones. Señalaba Dostoyevski que el sufrimiento y el dolor son siempre inevitables para una inteligencia amplia y un corazón profundo. Afirmaba que los verdaderos grandes hombres deben experimentar en este mundo una gran tristeza. El peso de ser demasiado consciente nunca se suelta por completo. Uno no se libera de sus pensamientos de la misma forma en que se libera de las cadenas de un vicio. Simplemente se aprende a convivir con ellos sin permitir que te paralicen, sin dejar que anulen tu capacidad de actuar en el mundo real. La acción vence a la rumiación. En el templo de Apolo en Delfos estaba inscrita una invitación que en aquel tiempo representaba la máxima cumbre de la sabiduría: conócete a ti mismo. Ejercer la conciencia, más que una cualidad humana, constituye un deber sagrado para con uno mismo,
porque cuando un hombre no se conoce a sí mismo, está destinado a que el entorno y el mundo dictaminen quién debe ser. Sin embargo, la tarea no puede quedarse únicamente en el conocer. El hombre debe actuar, cambiar sus defectos y cultivar activamente sus virtudes. De lo contrario, entra en un estado destructivo de rumiación donde su mente repite de forma cíclica un mismo pensamiento sin hacer jamás nada al respecto. ¿Y qué mayor desgracia existe para un hombre que envejecer sin haber presenciado nunca la grandeza que habita en su interior? Por eso, mi estimado lector, te invito a buscar decididamente la virtud, a ejercer la voluntad y la razón para cultivar tu espíritu. Te invito a no desfallecer frente a los pensamientos que atormentan tu conciencia, sino a equilibrarlos con una acción sabia, firme y dirigida. Conviértete en un hombre fuerte, valiente y sabio, no en un simple instrumento del mundo, del ego o de la carne. Transfórmate en un hombre ejemplar, un hombre preparado para la guerra, pero en permanente búsqueda de la paz. Te invito a buscar el camino, la verdad y la fuerza vital. La verdadera diferencia entre un hombre ordinario y uno legendario radica en qué tanto se conoce y en cómo traslada ese conocimiento a la acción. Puedes acceder a la guía de autoconocimiento masculino Conócete para construir tu vida como un hombre ejemplar. El exceso de análisis sin acción ahoga el espíritu y convierte la conciencia en una prisión paralizante. La verdadera madurez masculina no consiste en erradicar el pensamiento, sino en someter la mente hiperactiva a través de una acción sabia, virtuosa y constante. Para dejar de ser un espectador de tu propia miseria, debes integrar el conocimiento de ti mismo con la valentía de ejecutar cambios reales en tu vida diaria. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a suscribirte a este canal y formar parte de nuestra comunidad de hombres comprometidos con el dominio personal y la excelencia. Da el paso hoy y convierte tu conciencia en tu mayor fortaleza.